Повинен світ показувати свою міцність, не воюючи, не втрачаючи людей. Бо міцність – це дипломатія. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Y retomamos ya el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Hoy, como veníamos anunciando desde la apertura, hubo diálogo de nuevo entre representantes de los dos países, como mínimo un acuerdo para crear corredores humanitarios. Estamos con Leticia Martínez para tener muchos más detalles. Leti, ¿cómo estás? Bien, Daniel. Sí, así es. Hoy se llevó adelante la segunda ronda de negociaciones entre una delegación rusa y una ucraniana. Recordemos que se había realizado la primera el lunes sin demasiados avances. ¿Qué se acordó hoy? Bueno, básicamente establecer corredores humanitarios, justamente para que los civiles que se viene denunciando, que ya se conocieron decenas de muertes de civiles en Ucrania, puedan salir. Además se acordó también llevarles justamente o que puedan adquirir alimentos y medicamentos. Pero en paralelo, digamos, al margen de las negociaciones, Rusia siguió atacando. De hecho, la novedad de hoy tuvo que ver con, como vemos en el mapa, la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, muy clave porque justamente por donde ingresan es la península de Crimea. Exacto. Recordemos, península de Crimea que fue anexada por Rusia en el 2014 con también Mariupol, que es un puerto muy importante para Ucrania, y una avanzada que por supuesto tiene el foco puesto en el Mar Negro, completamente estratégico, ¿no? Y bueno, las otras regiones, como lo decíamos, sobre todo en el norte con Bielorrusia, donde gobierna Lukashenko, aliado de Putin, y lo que ya podemos ver en el este, por supuesto, la región del Donbass, pero la novedad de hoy fue que se tomó el control de la ciudad de Jersón en paralelo al momento que se esperaba justamente esta segunda ronda de negociaciones con estos avances. Y con permanentes ataques sobre la capital Kiev y sobre Kharkov, que es la segunda ciudad en importancia. Es así, exactamente, continuaron esos ataques. Por eso llegó, bueno, en las últimas horas de Ucrania esta novedad que tiene que ver con generar justamente un corredor humanitario para que puedan irse los civiles, que de hecho había sido un pedido del propio Vladimir Putin, que hablaba de que Ucrania o de que Zelensky está utilizando como escudos humanos a los civiles. Y bueno, este acuerdo, un acuerdo que hay que decir muy poco, ¿no? Porque en definitiva los pedidos que se vienen haciendo desde el lado ruso y desde el lado ucraniano, que desde el lado ucraniano es un cese al fuego, el pedido es un cese al fuego total. Esto solamente se va a hacer un cese al fuego en estos corredores humanitarios que se van a establecer después de esta negociación. Se espera igual una tercera ronda que ya anunciaron que va a ser la semana que viene. No se sabe todavía qué día con exactitud, pero sí que se va a llevar adelante una tercera ronda. Habló el presidente ucraniano y habló el presidente ruso. Antes de este diálogo en Bielorrusia. Antes de este diálogo, si te parece, Daniel, lo escuchamos. A ver. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаються. Якщо нас не станеться, не дай Боже, далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни. Повірте мені, повинен світ показувати свою міцність, не воюючи,
не втрачаючи людей, бо міцність – це дипломатія. Fuerte advertencia entonces de Zelensky, el presidente de Ucrania. Si desaparecemos, si pierde Ucrania esta guerra, lo mismo va a ocurrir con un montón de otras repúblicas que están en la zona. Sí, así es. Un mensaje sobre todo apuntado o que apunta justamente al resto de Europa, a quien le pide también a Estados Unidos, ¿no? Que le ha pedido, bueno, más financiamiento, más apoyo. Incluso Zelensky, que había llegado a decir, nos dejaron solos, estamos solos. Bueno, haciendo esta advertencia que si la guerra continúa en Ucrania puede llegar a extenderse al resto, no solo Europa del Este o los países que fueron parte de la Unión Soviética o que estuvieron bajo la esfera de la Unión Soviética, sino también mencionaba incluso ya Alemania en su totalidad, ¿no? en esta amenaza, si se quiere, o esta advertencia de parte de Zelensky. Y un Vladimir Putin que habló incluso de rusofobia al referirse al tratamiento, al que ha llamado de persecución a quienes se sienten más cercanos a Rusia, sobre todo lo hemos comentado en otras ocasiones, al este ucraniano, donde en algunos casos hay mayoría incluso ruso parlantes. Así que sin demasiadas posturas que se puedan llegar a encontrar, digamos, en común entre estos dos presidentes y en el marco donde se estaban llevando adelante estas negociaciones. Claro. Y también con un Putin que habló durante 1 hora y media con Emmanuel Macron, que es un poco ya el representante de Occidente para tener ese diálogo con el presidente ruso, pero muy inquietante lo que dijo Macron al terminar esa charla 1 hora y media, porque fueron 5 palabras, pero contundentes. Lo peor está por venir. Así es, un Macron que busca ponerse como negociador. De hecho, previo al ataque en Ucrania ya se había reunido con Zelensky, con Putin. Hay que decir, un Macron que en estas horas también anunció que va por la reelección. En un mes en Francia va a haber elecciones. Una Europa sin la figura de Angela Merkel. Un Macron que busca presentarse como negociador y que, por supuesto, estas palabras impactaron muchísimo porque no se sabe exactamente a qué se refiere con lo peor está por venir, si también toma un poco la teoría de Zelensky de decir que si esta guerra no se frena en Ucrania se puede llegar a extender al resto de Europa, pero bueno, por supuesto la advertencia dejó, ¿no? digamos, sus dudas acerca de lo que puede llegar a pasar y sobre todo después de haber hablado con Putin. Si te parece, Leti, vamos a verlo y escucharlo a Macron y lo que había hablado justamente con Vladimir Putin. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix, et qui le font savoir en Russie et ailleurs. Allí Emmanuel Macron entonces en este papel de portavoz de vocero de Europa Occidental y después del diálogo con Putin igual duro con el dirigente, con el presidente ruso. Durísimo, de hecho hablan de la guerra de Putin ya directamente para referirse al ataque a Ucrania y después justamente de haber dialogado, como lo decías Daniel antes, más de 1 hora y sin saber exactamente a qué se refiere, si hay algo que no se sabe de esta reunión. Bueno, en general no alcanzamos a saber, por supuesto, todo lo que se charla en una reunión privada, pero bueno, haciendo referencia justamente a que lo peor está por venir. Sí, muy pesimista, muy pesimista. Muy pesimista porque hay que decir que Macron cuando se ha reunido ha intentado, bueno, buscar el diálogo, ir de una forma más diplomática. Cuando un Joe Biden, un presidente de Estados Unidos, planteaba el peor escenario, un Macron que intentaba presentarse como alguien que podía llegar a negociar, que podía llegar a traer una luz de esperanza en medio de la guerra. Y en medio, Leticia, de un drama absoluto que es que ya hay más de 1 millón de refugiados que se están yendo de Ucrania
a todos los países cercanos, sobre todo a Polonia. Allí tenemos el mapa. Así es. Bueno, por supuesto van a los países más cercanos, a los países de la región. Polonia es el que más refugiados está recibiendo, 547.000. También Hungría es otro de los casos. Es interesante porque lo mencionábamos, tanto Polonia como Hungría mantienen una postura antimigrante, sobre todo en lo que ha sido los conflictos de Medio Oriente, pero ahora una Europa que se presenta de otra forma. De hecho, la Unión Europea espera aprobar o va a activar un mecanismo por el cual van a evitar, por ejemplo, que los refugiados lleguen a un centro de acogida donde muchas veces pasan mucho tiempo ahí. Lo que se busca es que, digamos, este proceso sea muy menor y que puedan justamente llevar adelante una vida de cierta normalidad. Sí, y justamente cuando esta semana recibíamos al representante de ACNUR en nuestra región, destacaba mucho el agradecimiento para todos los países que mantienen las fronteras abiertas en este momento en que tanto lo necesitan estas miles de personas, muchas de las cuales se están escapando a pie, porque no tienen ni siquiera en qué irse. Exacto, Daniel. Y muchos casos que justamente escapan de un drama, escapan de una guerra y tienen que pasar meses o incluso años en centros de acogida donde, por supuesto, no cuentan con las cuestiones más básicas, ¿no? Totalmente. Por eso es interesante este programa que si se activa, o sea, finalmente espera que se active, lo tienen que cumplir todos los países de la Unión Europea y justamente lo que busca es reducir ese tiempo que puedan, por ejemplo, tener los derechos que tiene cualquiera y no tener que estar o pasar mucho tiempo en un centro de acogida. Y recordar también que no solo emigran hacia Europa, sino que también, como lo vemos, 47.800 ucranianos y ucranianas que se van a Rusia, que lo hemos dicho, incluso Putin con una postura de recibir, de enviarles o de que puedan adquirir fácilmente la ciudadanía rusa. Y bueno, también Rusia se convierte en uno de los destinos de los ucranianos y ucranianas que escapan de este drama que puede llegar a 4 millones de refugiados en las próximas semanas. Sería uno de los principales de toda la historia. Vamos a ver